Vamos a comenzar aclarando el término estrategias, ya que este ha sido asociado tradicionalmente al arte militar, a la política y a la economía. Por esta razón, es frecuente, al acudir a los diccionarios, encontrar estos vínculos que restringen su significado a estrategias militares, políticas y económicas. No obstante, de acuerdo con su etimología general, es posible encontrar elementos para conferirle una significación mayor, en este caso en el contexto educativo. El vocablo estrategia proviene del griego strategia, de estrategos, que significa el arte de dirigir un plan de acción ordenado a un fin determinado. Es una destreza, habilidad para dirigir un asunto. Con respecto a esta sinonimia, está relacionado con los términos pericia, táctica, maniobra, destreza y habilidad. O sea, que el significado de estrategia permite concebirla en otras esferas de la actividad del hombre. Y es por esto que en la planificación educativa representa a veces un problema. Vamos a revisar algunos conceptos, algunas definiciones desde la perspectiva de la educación universitaria, fundamentalmente. Cuando hablamos de estrategia, podemos llamarla como una organización secuencial por parte del docente del contenido a aprender, la selección de los medios idóneos para presentar ese contenido y la organización de los estudiantes para ese propósito. Como vemos en esta definición, hay dos aspectos que determinan la estrategia como tal. Primero, la audiencia y en segundo lugar, el contenido. A su vez, estos dos elementos conjuntamente con los objetivos determinan tanto los medios como la organización del grupo. Otra definición señala que son los procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza, es decir, el docente, para promover aprendizajes significativos. En estas definiciones se observa que la estrategia es fundamentalmente obra del docente y su propósito es promover siempre el aprendizaje. Finalmente, vamos a tomar esta definición que es la que vamos a manejar durante todo el curso, que hace referencia a la estrategia como un sistema de actividades, técnicas y recursos que permiten la realización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, vamos a aclarar estos términos porque también estos tres son vinculados a otras esferas del conocimiento. Comencemos por el término actividad. Vamos a concebir la actividad en el marco de las estrategias como el conjunto de acciones no estandarizadas que se llevan a cabo en una situación de aprendizaje. Aquí es importante resaltar la palabra no estandarizada. ¿Por qué? Porque la actividad surge fundamentalmente de la creatividad del docente, de las necesidades del docente en el momento específico del desarrollo del contenido. Y no tiene ninguna rigurosidad. Por lo tanto, la estandarización hace referencia a la rigurosidad. Ejemplos concretos de una actividad, vamos a redactar un párrafo, vamos a organizar el grupo simplemente para hacer una discusión libre, etc. En el caso de la técnica, en cambio, vamos a concebir técnica como una actividad que ya está estandarizada por la comunidad científica. Es decir, que se realiza siguiendo ciertas reglas o secuencia de pasos. En este caso, las más comunes, tenemos las técnicas de interacción, como son el foro, la mesa redonda, el Phillips 66. Este tipo de técnicas son muy conocidas. Todo el mundo sabe cómo aplicarlas porque la comunidad científica las ha estandarizado. Hoy en día también tenemos otras actividades que se han ido convirtiendo en técnicas
y que requieren de una aplicación detallada, como por ejemplo la elaboración de mapas mentales, de mapas conceptuales, de esquemas de organización de la información, etc. Finalmente tenemos un tercer término que vamos a manejar mucho y que está vinculado directamente a las estrategias, que son los recursos. Estos son el conjunto de personas o bienes materiales con que se cuenta para desarrollar una actividad o una técnica o un juego. También los juegos pueden estar incluidos en el marco de las estrategias. Como observamos, hay de dos tipos, humanos y materiales. Cuando hablamos de conjunto de personas nos referimos a los recursos humanos y a bienes materiales, fundamentalmente a los recursos materiales. En el caso de los recursos humanos no hay ninguna confusión, puesto que son seres humanos que yo integro al aula, y aquí no me estoy refiriendo al docente y a los estudiantes, porque esos forman parte, son los actores principales del proceso. Nos estamos refiriendo a un agente externo que yo traigo al aula para desarrollar una actividad. En este caso es considerado recurso una persona. Vuelvo y repito, los docentes y los estudiantes no son recursos porque son los actores principales. Luego tenemos los recursos materiales, que podemos clasificarlos de dos tipos: los recursos educativos y los instruccionales. En el caso de los recursos educativos, son todos aquellos materiales que no están hechos a propósito para el aprendizaje, pero que el profesor integra a su aula de clase. Por ejemplo, un periódico o una revista no tiene una función educativa, sino informativa, o una planta. Simplemente cuando el docente la integra al aula, lo transforma en un recurso material educativo. Y luego tenemos los recursos instruccionales, que estos sí, en cambio, están hechos a propósito para el aprendizaje. Aquí incluimos, por ejemplo, los software educativos, incluimos los libros de texto, las guías de estudio. Estos sí son recursos que están hechos directamente para que se aprenda. En síntesis, ¿cómo podemos concebir una estrategia para evitar alguna confusión de términos? Con la combinación de estos conceptos de los que hemos hablado. Cuando yo combino una técnica con un recurso, simplemente estoy generando una estrategia. Es decir, que la estrategia, si en la planificación o en el trabajo que yo voy a desarrollar, me piden que yo escriba la estrategia y no la técnica, entonces la estrategia asume el nombre de la técnica. Como por ejemplo, la elaboración de un mapa mental utilizando materiales reciclables. Ahí estamos viendo que la técnica es el mapa conceptual o el mapa mental y el recurso son los materiales reciclables. En otro caso, también podemos ver la estrategia como la actividad más el recurso. Es decir, esa acción libre que el docente diseña combinado con el recurso que va a utilizar. Y en este caso también entrarían los juegos. De tal manera que una estrategia, para no complicarnos y para no enredar el término, es simplemente una actividad más un recurso, o una técnica más un recurso, o un juego más un recurso. Como observan, el recurso siempre tiene que estar integrado a la estrategia. Hay muchas clasificaciones y muchas formas de ver la estrategia. En este caso, en la docencia universitaria la vemos desde este enfoque más sencillo. En algunos casos también se puede ver la estrategia dependiendo de los actores. Por ejemplo, estrategias de enseñanza, ya lo habíamos comentado antes, son las que desarrolla el docente, las de aprendizaje las que desarrolla el estudiante, o estrategias de trabajo autónomo cuando es individual, o estrategias de trabajo colaborativo cuando es en grupo. Ahora bien, ¿cómo denominar estas estrategias? Porque existen en el estado del arte, en la bibliografía,
Existen muchas definiciones para este aspecto concreto. Vamos a revisar un poco cómo a través de las teorías del aprendizaje estas estrategias han ido cambiando de nombre, pero en esencia se mantienen. Por ejemplo, cuando trabajamos bajo modelos conductistas, se les denomina estrategias de enseñanza o estrategias instruccionales. Esto tiene que ver con el modelo educativo institucional que asume la terminología propia de la teoría. En el caso de la teoría cognitivista, fundamentalmente se trabaja con estrategias de enseñanza, aprendizaje, es decir, que se integran, o estrategias metodológicas que hacen referencia al método. Cuando hablamos de métodos en el campo educativo hablamos fundamentalmente de 4 o 5, inductivo, deductivo, globalizante, activo, método de proyecto. Entonces la estrategia lo que hace es que rige o sigue los pasos del método. Y luego tenemos las estrategias de enseñanza y aprendizaje que en este caso se establecen por separado. Es decir, lo que va a hacer el docente y lo que va a hacer el estudiante. En la teoría constructivista, hoy en día ya el docente, como todos sabemos, pasa a ser simplemente un guía, un auxiliar. Para algunos enfoques constructivistas, el docente cumple un rol de mediador simplemente y no es él quien es el centro del proceso. Por lo tanto, en esta teoría se pone de manifiesto las estrategias de aprendizaje, algunos lo llaman estrategias de interaprendizaje, y siempre están dirigidas al estudiante, no están dirigidas al docente. También hay un grupo de estrategias que nos vienen de la gerencia o de la gerencia educativa que se han asumido en la planificación didáctica, que tiene que ver cuando yo tengo que desarrollar un plan de acción. Por ejemplo, una salida de campo. Si yo voy a hacer una salida de campo, la mejor manera de reflejar la estrategia no es como lo hemos visto antes, indicando actividades y recursos, sino que yo requiero de una serie de pasos o de un itinerario para yo poder lograr la actividad o la estrategia en este caso, que sería la salida de campo. Por eso se refiere a que yo debo organizar las estrategias en actividades de preparación previo a la salida de campo, de ejecución una vez que estoy, por ejemplo, en la salida de campo, y de evaluación posterior a la salida de campo. En líneas generales, de esta manera se conciben las estrategias en la educación superior. En el caso de la educación media o de primaria, las concepciones son distintas. Por eso es importante aclararlo para no generar confusión posterior. Ahora bien, ¿qué criterios necesitamos para su selección? El primer criterio que es determinante son las características biopsicosociales de los estudiantes. La edad de los estudiantes, los intereses de los estudiantes van a ser claves para yo seleccionar y acertar la estrategia adecuada. Un segundo punto que desarrollaremos más adelante tiene que ver con el tipo y la naturaleza del contenido. El tipo y la naturaleza me da una pauta importante para yo seleccionar entre una gran batería de estrategias que me ofrece el estado del arte la adecuada. Luego tenemos el momento de la clase, es decir, si es una actividad o una estrategia que yo voy a usar al inicio, en el desarrollo de la clase o en el cierre, el tiempo que yo tengo para dedicarle a esta estrategia, la característica del ambiente, si es en el aula, si es en un laboratorio, si es en un taller, si es en el campo, si es fuera en un ambiente natural, y finalmente el tamaño del grupo. Todos estos elementos, para yo acertar con la estrategia, tengo que tomarlos en cuenta. De tal manera que una vez comprendido la fundamentación teórica de la estrategia, podemos dar paso a el estudio detallado de cómo seleccionar la estrategia adecuada para que se corresponda con la didáctica específica del área que yo estoy trabajando.
es decir, de la asignatura que yo estoy trabajando.